en el micro, Carlos Al aire. Alberto, pide formalmente que Al apaguen aire. el micro. Les vamos a agradecer a todos los participantes, no solo su asistencia, sino que apaguen el micro para que no se filtren los ruidos del lugar en el que ustedes se encuentran. Por favor, denle mute al lado izquierdo. Repite, don Carlitos, activa tu micro, activa tu micro. Dale. Muy buenas noches. Le vamos a agradecer que cancelen el uso del audio, que ustedes tienen en el lado inferior izquierdo un pequeño un micrófono que dice mute. Denle mute con una raya diagonal de color rojo y eso va a ayudar la calidad de la transmisión. Muchas gracias. A nombre del Partido Unidad Democrática de Centro, que preside el doctor Alberto Borea Odría, le damos nuestra más cordial bienvenida, en especial en esta tarde que vamos a tener un expositor de la calidad y la trayectoria de don Jorge Medicina Di Paolo. Antes de proceder a darle la palabra a nuestro expositor, le voy a pedir al doctor Alberto Borea Odría si tuviera, por favor, la amabilidad de dirigirse a nosotros en esta tarde. Listo. Bueno, en primer lugar, gracias Carlos Alberto. Creo que sería bueno que repitieras un poco la presentación de Jorge, porque ha estado entrecortada. Pedirle a todos que mientras habla el expositor, efectivamente apaguemos nuestros micros, porque claro, a veces pasa alguien de la casa, conversamos con alguien, una cosa episódica, y eso interrumpe tanto al expositor cuanto a los demás que estamos escuchando. Y siendo una exposición con un profesor de la categoría de Jorge, como lo va a relatar Carlos Alberto, sería un desperdicio eso. Entonces yo en nombre de la Unidad Democrática de Centro les agradezco a todos, especialmente a Jorge, que haya tenido la gentileza de aceptar la invitación nuestra, y lo dejo a Carlos Alberto Irigoyen para que continúe con el tema de la presentación. Yo me pongo mute en esto. Muchas gracias, doctor Borea. Presentar a Jorge Amadeo Medicina Di Paolo es algo realmente grato, porque él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Hablar de la Universidad de Buenos Aires significa hablar en el tiempo del Perú, porque en 1821, nosotros el 28 de julio declarábamos nuestra independencia, y el 12 de agosto de ese mismo año, 1821, se fundaba la Universidad de Buenos Aires. Es una de las universidades más prestigiosas, no solo a nivel de nuestro continente, sino debe ocupar el 66º lugar en el orden de universidades más prestigiosas en el planeta, de acuerdo con el índice que existe para hoy en día para este respecto, así que podemos luego entrar y verificarlo. Ubicarse en ese lugar 66 no es poca cosa. Y dentro de la universidad, la Facultad de Ciencias Económicas no solo es la más concurrida, la más nutrida, es una de las que también revisten mayor importancia desde el punto de vista académico. Jorge Amadeo Medicina tiene una maestría en Administración de Empresas, obtenida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se tituló en el año 2010 con el primer puesto como magíster en esta especialidad, estudios culminados para un doctorado en una universidad que también tiene un gran significado para nosotros, como es la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Y esta universidad, pues bueno, Pablo de Olavide es un personaje importantísimo en nuestra historia. Y prestigia el que sea justamente un peruano, limeño, quien lleva y le da su nombre a un centro que busca ser el puente entre la actividad académica de la península ibérica en Europa y América Latina. 30 años
de trayectoria califican a Jorge Medicina en los centros académicos universitarios. Él es docente asociado de la carrera de Economía en la Universidad de Lima. Por espacio de 8 años ha sido coordinador académico y también director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima entre el 2014 y el 2018. Es docente en Economía General, Economía y Empresa, Microeconomía y en Teoría de la Ciencia Económica. Autor de diversos artículos de divulgación periodística. No tenemos pues nada más que agradecerle a él y a quienes han facilitado su presencia en esta tarde y darle nuestra más cordial bienvenida, dejándolo en el uso de la palabra. No sin antes reiterar, por favor, que mantengamos nuestros micros apagados. Muchas gracias. Su micro, don Jorge, por favor, actívelo. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, adelante, Ya, adelante. ya, un ratito, ya, ahora sí, ya, ya. Lo escuchamos bien. Muchas gracias. Muy buenas noches, amigos, todos. Muchísimas gracias, Alberto, por la invitación. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, por la presentación. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, miembros de la Unidad Democrática de Centro. Es para mí un honor poder hablar un poco sobre, el origen, ¿no?, del comunismo, tal como lo conocemos, el comunismo del siglo XVIII, XIX, XX, XXI, ¿no?, el estatismo y el populismo. Populismo que, por cierto, puede ser tanto, si queremos decirlo de esta manera, derecha o de izquierda. Al final el populismo es un híbrido que nos hace y nos carcome muchísimo y secuestra muchísimo todo lo que se ha ganado en un periodo de democracia. Y es lo que estamos viviendo básicamente, ¿no? El populismo con un sesgo, vamos a decir, de izquierda, ¿no? Bien, para mí hablar de comunismo no es una tarea fácil porque, claro, esto tiene muchas ramas y si vemos el árbol genealógico del comunismo, o vamos a decir la línea de la historia del comunismo, creo que lo que más se puede rescatar para entender qué es lo que está pasando, bueno, qué pasó durante el siglo XX y su rezago en el siglo XXI, yo rescataría en la línea del tiempo lo que sería el marxismo-leninismo, ¿no?, el stalinismo, el trotskismo, bueno, claro, ya después vienen el guevarismo, ¿no?, y el capitalismo de Estado. Todo esto, evidentemente, son muchos años, ¿no?, de historia, donde tendríamos que darnos cuenta cómo eran los modos de producción entre las naciones más poderosas, ¿no?, que tenían el control, vamos, del comercio, ¿no?, el control de las materias primas, ¿no?, el colonialismo, es decir, muchos modos de producción que al final, los intelectuales, ¿no?, filósofos, decían, bueno, ¿y qué rescatamos de esto?, ¿no? Porque podemos ver cómo hay, no quiero decir castas, sino élites que se pueden enriquecer, ¿no?, pero a costa del sufrimiento de muchas personas, ¿no? Es decir, eso era, creo yo, así lo entendí en estos años de estudio, que el marxismo
rescata, ¿no? Digamos, esa visión de cómo era el modo de producción, ¿no? De acumular capital en una Inglaterra imperialista, obvio, ¿no? Era obvio, sus colonias y qué sé yo, sin tocar Bélgica, ¿no? Porque eso ya fue una cosa aparte, ¿no? En el Congo fue una cosa atroz. Leopoldo compra el Congo, ¿no? O sea, ni siquiera fue una idea de colonizar, sino ya era matar a la gente por sacar pues las riquezas, ¿no? Diamantes básicamente. Pero bueno, Inglaterra pasa por unas etapas que ustedes deben haber escuchado, la etapa 1, 2 y 3 de la revolución industrial, ¿no? Donde hay innovaciones con la máquina de vapor, y esta a su vez hace las grandes maquinarias de hilados, ¿no? Y hay pues toda una situación incómoda entre los que eran los obreros que trabajaban en estas industrias de hilados que iban a ser reemplazados por máquinas. Esto ocurre pues finales de 1700 y todo en 1800 a finales es donde Marx observa ya fácil, él se cuestiona, dice, han pasado 100 años de este modo de producción, pero hay algo que está mal, ¿no? Y claro, sus comentarios, bueno, lo deja ver en sus manifiestos, en el Capital, el tomo 1, ¿no? Se deja ver pues toda esta teoría que él habla de teoría del valor, valor de uso, valor de cambio, pero él se cuestionaba, decía, jornadas de 16 horas, salarios que no compensaban según el costo de vida, el trabajo infantil, la contaminación, accidentes, no había nada pues bueno, no se pensaba pues, ¿no? Obvio de tener vacaciones y seguridad social, médica, en fin. Él se cuestiona eso, ¿no? Utiliza toda una dialéctica, ¿no? La famosa dialéctica hegeliana de Hegel, ¿no? Él digamos, absorbe toda esa lógica, la tesis, la antítesis, de ahí sale una tesis, ¿no? Él jugaba mucho con eso. Y bueno, se anima, ¿no? Se anima a hacer una revisión muy peculiar, muy detallada de cómo el sistema capitalista acumula más capital, que la razón de ser es la plusvalía, ¿no? Entonces, él hace un análisis que creo que es interesante desde mi punto de vista, porque de alguna manera se podría justificar cuál es la razón del capitalismo. No quiero decir el capitalismo salvaje o el capitalismo menos salvaje, sino cuál es la razón del capitalismo. Y es la plusvalía. Y hablando con ya personas que conocen mucho el tema sobre el capitalismo, y claro, es la razón de ser, pero esto tiene que ir de alguna manera mutando, tiene que ir mejorando, porque va a estar siempre a merced de personas que no lo van a ver bien. Entonces, Marx, en realidad, no pensaba como muchos creen cuando se habla del precio, cuál es el justo precio. Él iba más allá, ¿no? Él lo que pensaba era, con el ejemplo que les voy a dar, ¿no? Era, por ejemplo, ¿qué significa la teoría del valor? En esa teoría del valor, ¿no? Él pone un ejemplo, bueno, pone varios ejemplos, pero vamos a poner el ejemplo de una silla de madera. ¿Cuántas horas del trabajo del carpintero hay en una silla de madera individual, ¿no? Una silla individual, una silla. ¿Cuántas horas de trabajo del carpintero significa esa silla? Pero vamos más atrás, dice Marx, las horas de trabajo del leñador.
hay un leñador que va al bosque, tala árboles, ¿no? Corta los árboles. Bueno, y después está el trabajo del herrero. ¿Y qué tiene que ver el herrero? Bueno, probablemente el herrero es el que se encarga de hacer las hojas de sierra para el señor leñador. Entonces, todo esto es lo que Marx diría, ¿no? El valor de un objeto tangible, ¿no? Tiene no solamente el valor de uso, sino más adelante el valor de cambio. Ojo, no estamos hablando acá todavía de precios, porque los precios nacen, bueno, por una infinidad de variables, ¿no? Que bien el sistema capitalista tiene la fórmula de decir, bueno, cuál es el costo marginal, el beneficio marginal, de incurrir en gastos para producir la última unidad. Bueno, y después están los precios, pues, que son tipo oligopólico, discriminación de precios, después están los impuestos. El precio, que justamente lo aprendemos de Adam Smith cuando habla de la mano invisible, pero ese es un tema que Marx no le preocupa. O sea, él no va a ver el tema del precio, cuál es el justo precio, sino más bien cómo tenemos que compensar el trabajo, el esfuerzo, el desgaste físico, muscular, mental, ¿no? En las horas para hacer esa silla. El carpintero, el leñador, el herrero y otro más por ahí seguramente. Ese era el tema de Marx, ¿no? Bueno, retrocediendo un poco, ¿no? Regreso al tiempo de cuando Marx entra a estudiar el capitalismo, ¿no? Él dice, bueno, esto no puede quedar acá, esto tiene que mejorar. ¿Cuál será el siguiente sistema? Porque él se preguntaba, ¿no? Si yo veo que el capitalismo deja mucha miseria, deja mucha hambre, ¿no? Niños que trabajan, en fin, veía algo que no era algo bueno desde su visión. Él dice, bueno, las etapas de la sociedad, ¿no? Según el materialismo histórico, ¿no? Pues son cosas de él prácticamente, inspirados también en John Locke, ¿no? Filósofos también de la época. Ojo, cuidado, cuidado. Marx, ojo, leyó a Adam Smith. Don Jorge. Sí, dígame. ¿Aló? ¿Aló? Quiero comentarle. Disculpe, sí. Disculpe la bruta interrupción, pero ya, sí. ya tenemos a disposición sus diapositivas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Prefiere que se los transmita o es posible? No, yo lo voy a hacer. Entonces lo voy a transmitir de una vez. Voy a compartir las diapositivas. Ok. Cuando me diga ya está compartiendo, me avisa para hacer una pequeña salvedad. ¿Ya? Usted la está visualizando ahorita. Sí, yo estoy viendo. La está visualizando ahorita mismo. Sí. Ya. Escúcheme. Usted me indica. Ahorita estoy en lo que se llama la dialéctica, ¿no es cierto? ¿Tú la estás viendo o no? Ahí está la dialéctica. ¿La estás viendo? Ya. Perfecto. Viene la siguiente que está más completa. Ok. Ya. Para los señores que me están escuchando, los amigos de Unidad Democrática de Centro, por si acaso, estas diapositivas son de una ayuda a memoria para mí, ¿ya? Sí, pues, ya están hechas, las bajé de internet, no hay ningún valor agregado, porque créanme que lo tengo en la cabeza, pero no soy artista, entonces simplemente he bajado y son medias caricaturescas, ¿no? Para pasarla bonita en la tarde. Bueno, entonces, nos habíamos quedado en que las etapas de la sociedad para Marx era pues pasar de un comunismo primitivo, eran hordas, eran tribus, en fin, ¿no? La gente trabajaba de manera colectiva, ¿no? Algo muy primitivo. Luego, bueno, viene una etapa pues de esclavismo,
lo vemos pues cuando ya empiezan a surgir imperios, ¿no? Ya sea pues ganando en batallas, ¿no? O porque ya dominaban alguna técnica, ¿no? La expansión, bueno, y para levantar semejantes obras se compraba, no se compraba, o sea, simplemente el que perdía la batalla era esclavo, ¿no? Y era la mano de obra pues gratuita para hacer las grandes obras, ¿no? Que se han caracterizado a lo largo de la historia los grandes imperios, ¿no? Luego, claro, recordemos que pasan muchos años, ¿no? Muchos siglos, viene una etapa del feudalismo, ¿no? Bueno, una etapa oscura, ¿no? De inicio de la Edad Media, mediados de la Edad Media, básicamente en Europa. Estamos hablando, pues, historia occidental, ¿no? Todavía no estoy tocando América Latina, América, fíjense, ¿no? Tampoco no estoy tocando la zona del Asia, ¿no? Simplemente el feudalismo, ¿no? También fue una etapa oscura, horrenda, ¿no? Pero vamos evolucionando y viene ya algo que se llaman los mercaderes, ¿no? Los burgos, las cités en Francia, se van formando las ciudades alrededor del castillo, en fin. Y hay contubernios, ¿no? El mercader quizás tiene más dinero que la corona. Vemos pues que la historia que no nos enseñan en el colegio, pero uno ya va entendiendo cómo hay reinos que no teniendo dineros, ¿no? Se agencian de mercaderes. Y ojo, sin ser historiador, me atrevería a decir que, bueno, la colectividad judía fueron grandes financistas, ¿no? Para que la corona pudiera seguir conquistando a cambio de una protección, vamos a decir, solapada, ¿no? O títulos que se compraban, porque alguien estaba acumulando el dinero. Los reyes no eran, digamos, personas muy hábiles, que digamos, ¿no? En esta etapa, entre el feudalismo y la burguesía, ¿no? Las ciudades se van enriqueciendo, ya empiezan a haber ideologías, así como lo entendí cuando fui leyendo en los años de juventud, ¿no? Empiezan a haber, vamos a decir, interpretaciones de cómo acumular el dinero. Bueno, empiezan a haber ya lo que se llama las colusiones, ¿no? Estar coludido, ¿no? Aplicando las mismas estrategias para vencer al más débil, ¿no? Así fue la humanidad, así fue el sistema, ¿no? Cómo nos fue llevando a distintas etapas donde van a aparecer pensadores. Yo había citado a John Locke, está Montesquieu, ¿no? Y llegamos ya a una etapa incipiente, si quieren decir, del capitalismo de 1750. Para esto, Adam Smith, ¿no? Pensador liberal, filósofo, pero hay algo que hay que decir. Él, más que economista, porque se tilda como el padre de la economía moderna, él era un escocés, Universidad de Glasgow, se educa, dicen que hablaba 3 idiomas, más el latín, ¿no? Nunca hizo una demostración numérica, todo ha sido con razonamiento puro, ¿no? Y él es el que, de alguna manera, le dice, un momentito, si nosotros queremos acumular capital, dejemos pues la libre iniciativa del ser humano, pero, y ahí viene el pero, con ética moral, la moral, porque él era moralista. Entonces, cuando yo le digo a mis alumnos esa famosa frase, ¿no? Ya vulgar incluso, porque lo repiten sin saber qué es, ¿no? Deja que la mano invisible lo corrija, deja que la mano invisible haga estas correcciones. No, cuidado. La mano invisible es una metáfora, ¿no? Y Adam Smith lo que pregonaba era, miren, cuando hay un exceso
de sobreproducción. Vamos a hablar de cebada, ¿no? Vamos a hablar del trigo. Si en el campo hay un exceso, ¿no?, de cebada o trigo, lo que va a pasar es que los que cultivan no van a estar tan incentivados porque al haber una sobreproducción, la gente no compra. Entonces, como que ese exceso hace que efectivamente la siguiente temporada no se cultive. ¿Por qué? Porque no ganas dinero. Y empieza a haber un problema serio, ¿no?, entre el hombre del campo y el hombre de las ciudades, ¿no es cierto? Bien, pero ¿qué había que hacer? Para Adam Smith, si el hombre actúa moralmente, deja que los equilibrios de fuerzas exógenas externas se encarguen de hacer las correcciones. Y para nada aceptes, ¿no?, que el Estado, en ese momento el Estado era la corona, no era un Estado pues demócrata, eran reinos, era la corona, intervenga, porque la intervención del Estado iba a empeorar la situación. Claro, entonces, para que tenga argumento lo que decía Adam Smith y que realmente ahí nace ya el capitalismo, porque se empieza a escribir, ojo, se empieza a escribir. Por ahí, algunos dicen, yo no soy profesor de historia económica, pero hemos discutido en clases, dígame, ¿quién es el padre realmente del capitalismo y de manera científica? Entonces, por ahí hubo una discusión que eran entre los fisiócratas, ¿no? Quesnay, el médico Quesnay, francés, que publica la famosa tabla económica, cómo hay variables que se interrelacionan con números, así, detalles, como si fueran el comportamiento del cuerpo humano, ¿no? Entonces, estas se llaman las tablas económicas de Quesnay, ¿no? Fisiócrata, porque él medía la riqueza, el PBI, por decirlo así ahora, del país, con la cosecha. O sea, desde la semilla, como tú cultivas, la mantienes, cosechas, y de esa cosecha fabricas el pan. Bueno, para los fisiócratas eso era medir la riqueza. Entonces, hay quien dice que ese es el punto de partida, ¿no?, del capitalismo científico. Pero repito, esto es un tema ya de profesores de historia económica, ¿no? Yo lo digo para que sepan ustedes, porque en algún momento todo esto hay que medirlo. No puede quedar en palabras, ¿no? Bueno, entonces, regreso a Adam Smith, Inglaterra, básicamente, y él dice, el capitalismo tiene sus ejes en la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada de los medios de producción son la mano de obra, calificada o no calificada, la naturaleza, que en este caso podría ser la tierra, pero no la tierra como que tú lo ves, la expansión para cultivar, no, lo que está debajo de ella, la tierra misma y lo que la naturaleza te da, ¿correcto? Ya. Luego tienes el capital, pero no dinero, sino el capital como máquinas, equipos, herramientas. ¿De acuerdo? Y la iniciativa empresarial. De tecnología no se hablaba, pero era tácito que el hombre tenía que hacer las combinaciones lo más eficiente posible, creativas, y eso era tecnología, pero no lo hablaba así. Entonces, punto número 1. Para que el capitalismo funcione, tiene que haber una propiedad privada de los medios de producción. Lo repito, mano de obra, tierra, naturaleza, capital, pero no es dinero, sino máquinas, equipos, infraestructura, ¿no? Y la iniciativa empresarial. Y ahora ustedes dirán, si es propiedad privada, tiene un precio, claro, va a haber dos mercados o dos tipos de mercados. El mercado de factores productivos
donde el propietario, miren qué interesante esto, ¿eh? El propietario es la persona misma. Y esta persona acude al mercado, que es algo híbrido todavía, a decir, ofrezco la mano de obra, ofrezco mis bueyes para el arado, ofrezco mi pequeña máquina, pero me tienes que dar una retribución. O sea, la retribución era mano de obra, salario, ¿correcto? Tierra, naturaleza, era la renta, el alquiler. Por eso se hablaba de los rentistas, que ya eso venía de más atrás. En Europa, si tú querías tener estatus, tú tenías que ser terrateniente y vivir, ¿no?, alquilando al que necesitaba trabajar la tierra. Por eso que los primeros italianos, hago un paréntesis, que llegan al Perú, pero en la segunda oleada, no la primera, cuando digo segunda oleada, más o menos de 1890, 1920, ¿qué hacen los italianos en el Perú? Compran San Isidro, Comas, compran parte del Callao, o sea, porque tenían la visión de Europa, ¿no? Comprar tierras, ¿no? Para, bueno, pues alquilarlas, venderlas más adelante. Eso lo tenían ya en la sangre. Era algo natural en Europa, ¿no? Bien, cierro el paréntesis. El tema de la maquinaria, fíjense, tenía un precio. ¿Cuál era el precio? No era venderlas, eran también alquilarlas. Y ganaban un interés. No es el interés bancario, no es ese interés bancario. Era, a ver, tengo un buey, tengo una mula y tengo unos fierros que hacen de arado. Lo tengo en mi casa. El señor que está más allá quiere arar la tierra, pero no tiene. Bueno, ok. ¿Cuánto me das? Sí, yo te alquilo esto. No es préstamo. Entonces, eso se llamaba interés. ¿Ya? Y finalmente, el que podía ofrecer su inteligencia, su asesoría con otro nombre, me imagino, ganaba una utilidad. Entonces, si hacemos una bolsa de salarios, renta o alquileres, intereses y las utilidades, eso era el ingreso nacional. Ahí se empieza a medir el PBI, con otro nombre, pero es la medición del PBI. Ya. Para que esto funcionara, tenía que haber libertad de mercado, ¿correcto? Y libertad de empresa. Porque era contradictorio hablar de la propiedad privada de los medios de producción, ¿correcto?, sin libertad de mercado, sin libertad de hacer empresa. ¿De acuerdo? Ya. Claro, pero Adam Smith, yo me imagino, era un hombre moral y nunca sabrá, bueno, es lo que yo me imagino, se habrá percatado que el capitalismo podría ser también un monstruo, ¿no?, que no tendría piedad si es que no hay una figura de, vamos, no un Estado estatista, sino un Estado que diga, un momentito, usted está contaminando, usted, bueno, creo que está pagando un sueldo que no merece. O sea, hay abusos, porque si no hay reglas establecidas democráticamente, ¿no?, como lo que ocurre, por Dios, el modelo de los Países Bajos. Y no, vamos más acá, el modelo de Suiza. Es increíble ese modelo. Increíble, pero bueno, no lo entiende así el resto de la humanidad. Entonces, en el capitalismo hay corredores que permiten que se dé el abuso, así lo digo claramente, el abuso de mercado, el abuso del poder económico, el abuso del poder, bueno, ya lo dije, mercado, poder económico y poder político. Ahí está. El abuso de poder económico, poder político y el poder, pues, de mercado. Cuando hablamos de poder de mercado, son los oligopolios
que pueden estar coludidos con estrategias para que no entre más competencia, discriminando precios, ¿no?, hacia la baja o cantidades, ¿no? Los oligopolios, en realidad, siempre han existido, creo que van a existir, pero si tenemos un Estado de derecho consensuado, oye, se podría poner reglas, pero no lo tenemos, porque lamentablemente siempre el Estado es secuestrado por gente o agrupaciones que tienen el apetito, el afán de perpetuarse en el poder, cambian la Constitución, o lo que estamos viendo, perdónenme si no comulgan conmigo, pero es una vergüenza lo que ha pasado en el Congreso anterior y este Congreso, ¿no? O sea, al final, no sé, yo pienso que como se comporta el ser humano, dejan estos espacios, estos corredores, para que el capitalismo sea, pues, vamos a decir, mal visto y criticado, y ahí aprovechan la coyuntura de personas que empiezan a hablar que el capitalismo es el imperialismo, es abusivo, es explotador, ¿no? Y después meten el neoliberalismo, y no es así. El tema es, por lo que yo ya son años que he leído, el tema es el Estado de Derecho. ¿Sabían ustedes cómo podríamos eliminar la contaminación en poco tiempo? ¿Quieren que les diga cómo? Otorgando títulos de propiedad. Hay un teorema de Ronald Coase, abogado, economista, premio Nobel, ya fallecido, ¿no? Austriaco, por si acaso. Él de muy joven va a Estados Unidos, termina allí Derecho, hace cursos de economía, se doctora en economía. Bueno, mira, cuando uno quiere producir y dice, mira, déjame, yo no quiero ser comunista ni estatista, yo quiero ser libre, quiero producir. Pero este señor tiene corredores, que yo le digo, corredores, espacios, y va avanzando, va atropellando, nadie le dice nada, no le ponen multas. Y lo que es peor, él es el típico informal. Le gusta hacer billete, pero no le gusta pagar daños colaterales. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que siendo informal no va a tener que pagar impuestos o tasas. Entonces, ese famoso costo marginal social que debe asumir cualquier empresario formal, que siempre va a contaminar, porque no existe contaminación cero, eso es una tontería decir, vamos a crear empresas sostenibles, sí, de acuerdo, contaminación cero, no, eso jamás va a ser, porque va a haber contaminación visual, de ruido, o, bueno, pues por último, el mínimo aceptable. O sea, jamás va a haber contaminación cero. Se lo digo, no hay forma. Entonces, claro, pero si tú eres un empresario formal, señor, ¿cuál es mi tasa, mi multa que pagaré si voy a contaminar por encima de lo que está permitido? Entonces, él va a asumir los costos sociales, costos marginales sociales, donde evidentemente va a producir menos y va a tratar de vender a más precio. Pero el mercado le dirá, sorry, discúlpame, entiendo que pagas tus tasas, pero tu precio de mercado no me satisface. Entonces ahí quedarán, ¿no? Quedarán los empresarios que podrán invertir más dinero en creatividad, en tecnologías, en conocimientos, en investigación, desarrollo, en estudios de... No sé, porque al final es la libertad con orden, con ética, con moral, que el sistema puede ir siendo beneficioso a la ciudadanía. Siempre que se paguen impuestos, acuérdense de esta pequeña clase de micro, siempre que se paguen impuestos es para que el Estado recaude.
¿de acuerdo? Vamos a dejar de lado si el Estado es un buen recaudador o no, y vamos a dejar de lado si el Estado, con el gobierno en turno, hace las obras que prometió, obras de infraestructura de gran envergadura para la sociedad. Vamos a dejar eso de lado. Simplemente les digo esto. ¿Sabían ustedes que por más serio que seas como empresario y vas a pagar impuestos, hay una pérdida social? ¿Sabían ustedes que al pagar impuestos, ojo, cuidado, el empresario paga impuestos de dos categorías, el de las ganancias y el IGB? Cuando es IGB, trata de trasladarlo al consumidor en el precio de mercado. Es ahí donde se pierde excedente económico del productor y también del consumidor. Cuando los dos excedentes se pierden, hay una pérdida de excedente social. Entonces, siempre hay algo rarísimo cuando se pagan tasas por importación, tasas por contaminación, tasas, bueno, por producir. El impuesto que se recauda va para el Estado, pero hay un porcentaje, hay un área, hay una nube ahí de dinero que se licúa, se pierde, no se sabe dónde está. Es algo muy, muy interesante esto, y no es broma, o sea, no hay forma. Ocurre, por ejemplo, cuando hay impuestos a los productos importados, ¿no? A pesar de que el precio del bien importado es más barato que lo producido nacional, se sube un poco ese precio para que no sea tan barato por aranceles. Y bueno, cuando el Estado recauda, hay un área que se pierde. Por más eficiente que sea, se pierde. Entonces, este es interesante porque hay una discusión de decir, bueno, ¿y por qué hay que pagar impuestos? No he entrado yo en ese terreno, ¿no? Yo creo que sí hay que pagar impuestos. Pero, repito, este es un tema muy delicado, ¿no? El que dice no hay que pagar impuestos o pagar menos impuestos tiene que tener unas buenas demostraciones y convincentes. El Estado, si no es un Estado secuestrador, es un Estado de derecho, ¿no? Yo creo yo, humildemente, el cobrar impuestos es para hacer las obras que el sector público no las va a hacer, porque no es rentable y qué sé yo, ¿no? La famosa anécdota de los, bueno, hoy día está pues el radar, esto, pero los faros. Ustedes saben esos faros marinos, ¿por qué estaban los faros? Se llamaban bienes públicos. El faro era para que las naves que transportaban mercadería, que venían o se iban, no se estrellaran con las rocas, ¿no? Pero ¿qué nave iba a pagar un impuesto por pasar? No, tal vez al llegar a puerto pagaría o salir de puerto pagaría, pero los faros eran hechos por el mismo Estado, ¿no? ¿Entiende? Entonces, era un bien público, ¿ya? Y como eso, pues pueden haber muchos ejemplos que aparezcan. ¿Y cómo mantienes eso? Entonces, el mismo Paul Samuelson lo decía, ¿no? O sea, él lo dijo, yo defiendo al capitalismo, ¿no? Pero el mundo va de alguna manera a converger entre lo mejor, entre comillas, del capitalismo y lo mejor, entre comillas, del comunismo, ¿no? O estatismo, qué sé yo. Y hablemos lo dijo en el año 76 para ser más exacto. Lo dijo que el mundo tiende a ser economías mixtas, ¿no? Donde tienes un modo de producción capitalista y un modo de producción, un híbrido, porque es un híbrido finalmente, ¿no? Donde el Estado, sin ser estatista, corrige los fallos de mercado. ¿Correcto? ¿No? ¿Cuántos fallos de mercado hay? Muchísimos. Desde externalidades negativas hasta, pues, colusiones de pocas empresas de gran tamaño, oligopólicas, ¿no? Precio sombra, bueno, en fin, hay muchísimas externalidades, ¿no? Bien. Continúo. Efectivamente, la tesis de Marx era la plusvalía,
que es un concepto poco conocido para el que no está en el mundo Marx decía, bueno, ¿y cómo es el tema de la plusvalía? Ok, de acuerdo. ¿Cuántos trabajadores necesito? ¿Qué necesita el trabajador para sobrevivir? Para tener los kilos, calorías, proteínas, ¿no? Llevar eso a su casa para comprar la harina, la comida que había en esa época, la grasa, ¿no? En fin, la comida que había en esa época. Grasa por tema de ¿cómo se llama? De las lámparas, ¿no? Eran cosas de la época. Entonces, la ganancia, ¿no? Del capitalista era lo que no se le pagaba, ¿no? Equitativamente a las personas que estaban involucradas en el sistema de producción. Entonces, eso Marx llamó la explotación, ¿no? La explotación. Por eso, la tesis de Marx era, miren, escuchen esta, era que no debe existir propiedad privada, que los medios de producción o los factores productivos, como la mano de obra, la tierra, las maquinarias, iniciativa empresarial, no debería estar en manos de la propiedad privada. O sea, eso no debería ser privado, no debería tener un precio de mercado, debería desaparecer del mercado, ¿no? La palabra mercado de factores. ¿Ya? Entonces, esos medios de producción tenían que ser, digamos, del gobierno, correcto, en turno, donde justamente no van a haber empresas privadas, no va a funcionar las reglas del mercado, ¿no? Entonces él decía, ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Él con Friedrich Engels dicen, hemos pasado por un comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, ¿y ahora qué? Hay que hacer el comunismo. Pero, por supuesto, hay naciones en el mundo occidental que pasaron por todo esto menos por el capitalismo. Y si vamos ya al oriente, China, del feudalismo pasó al comunismo sin poder ser capitalista. O sea, ahí quizás hay una debilidad que lo podrían, me imagino, sustentar mejor los que han estudiado durante años a Marx. No por ser marxistas, sino, suena raro, marxianos. O sea, los que estudian el pensamiento de Marx, ¿no? Ellos deberían decirnos, pues, si efectivamente tenía que ser así este proceso, ¿no? Y acelerar el capitalismo como luego fue, pues, en China, que no pasó nada, y la Rusia zarista, ¿no? Con los bolcheviques, ¿no? Con Iván Limanovich, Lenin, ¿no? Y después Trotsky, y después Trotsky fue perseguido por Stalin. Bueno, ahí aplicaron a la mala, en forma agresiva, en forma incluso criminal, ¿no? El capitalismo. Hubieron muchas muertes, ahí están las estadísticas que voy a decir, ¿no? Para decir, hemos pasado por estas etapas. Bueno, la esencia del socialismo, que sería ya la parte, digamos, cúlmine, es propiedad social de los medios de producción, que yo le decía, planeación de la producción, tiene que haber un partido, una agrupación o el gobierno que planifica, y ahí que se llama economía centralmente planificadas, ¿no? Planes quinquenales, ¿no? Esto fue muy común en la época de Stalin, ¿correcto? En la época de Stalin empieza todo esto de los planes quinquenales, ¿no? Y la regulación económica, ¿no? El exceso de regulación es muy común cuando tenemos, pues, modos de producción que son comunistas o estatistas. Ya. Y pasaron los años, ¿no? Pasaron los años. Vamos a suponer que ya estamos en los años de 1949, ¿no? Estamos en el año 1958 en Cuba, ¿no? Y entró esta corriente con fuerza, no voy a dar detalles, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en Cuba, por ejemplo? ¿No? Cuba, por ejemplo,
con muchos años, ya 60 años cumplió de la revolución, ¿no? Podemos ver que de repente hay buena enseñanza, porque todo el presupuesto se destina a la enseñanza, a la parte educativa, preescolar, escolar, secundaria y profesional. Pero de repente no tienes la gasa, o el alcohol, o la jeringa, ¿no? Entonces, claro, Cuba, una isla, produce pues caña de azúcar, ¿no? Y otras cosas más. Bastante complicada la economía cubana. Fue siempre subsidiada por, en ese entonces, la URSS. Y claro, había pues una luna de miel, ¿no? Siempre vamos a tener una característica típica de los países que son de economías semicerradas, dirigistas, centralistas, comunistas, donde no vas a tener la transparencia en la información. Lo ocultan. Lo ocultan. Eso es algo muy común. No les gusta que la gente sepa lo mal que están. Sí lo bien que están, pero no lo mal que están, ¿no? Y aunque no crean, en estos países son muy partidarios de desaparecer gente que le estorba, ¿no? O sea, mira, me genera mucho ruido, o va a hablar de más, o no está alineado con el partido, simplemente desapareces. Bien serás un preso político en unas mazmorras por 20, 30, 40 años, o bien te desaparecen, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en Cuba y hasta ahora, y ahora con tantos años de embargo, en fin, ¿qué de bueno podemos ver de Cuba? Supongo que algunas cosas han aportado a la medicina, a la botánica, a la biología, ¿no? Pero al final hay gente que gana una miseria. Y la gente que no estuvo contenta, ¿no? En algún momento Castro, que habrá sido en los años, inicio de los 80, habrá dicho, abran la jaula y que se vayan los que me estorban, ¿no? Y se quedaron pues con los hijos de la revolución. Pero tú ves sus edificios, sus bienes materiales, hay gente que sufre. De repente pues no lo manifiestan, pero hay gente que sufre, ¿no? Así que ese modelo no ha sido tan justo, ¿no? Puedes tener un buen médico, aunque ya se está cuestionando también esa famosa medicina cubana, ¿no? Pero de repente no tiene la jeringa, o la manguera, o no tiene la válvula, ¿no? Entonces, pues. Es más, creo que llegaron una dotación de médicos cubanos por el COVID-19 en Perú, pero yo no escuché nada que sea pues halagador, ¿no? Creo que ya se fueron, no sé. Al final, yo creo que Cuba, voy a ser crudo, es más ruido de lo que nos han enamorado en la década de los 60, 70, 80, ¿no? ¿Cuál es el modelo que uno podría decir ya? Paul Samuelson hablaba de una economía mixta, ¿no? Bueno, quizás lo que más se acerca de una economía mixta es el modelo nórdico, ¿no? Si uno ve las estadísticas macroeconómicas, estadísticas de bienestar social, índice de desarrollo humano, es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Y bueno, ¿qué practican ellos? La libertad de empresa, libertad de mercado, sindicatos, sí, sindicatos, y participación del Estado. Pero claro, son estados pues con un orden moral, ético, ¿no? Ahí ni pensar que va a venir un delincuente, ¿no? A ser llamado por las urnas, elegido por las urnas, ¿no? Y va a ser algo pues que atente contra la imagen, ¿no? De un parlamento. Eso no pasa por la cabeza de esta gente. Y es gente que sí quiere la libertad de hacer empresa, pero no te pase de la raya, ¿no? En fin, ese es el modelo nórdico, ¿no?
Bueno, cuando uno ve el modelo nórdico, vas a ver, vamos a suponer, una naranja, divídela en corte longitudinal y tiene lo privado y lo que llaman socializado. Entonces, lo socializado es la salud, las carreteras, los puentes, la educación, ¿no es cierto? Ya pues lo privado tienes empresas, ¿no? Tienes pagar espectáculos, comida, ¿no? Y parece que la sociedad marcha bien, ¿no? Tiene buen pasar económico y qué sé yo. Esta figurita, cuando uno dice, dígame, ¿cómo es el mercado laboral en países que no sea como el modelo nórdico y que no sea comunista? Ya, miren. El mercado laboral, para que lo entiendan, el que ofrece la mano de obra es la persona, calificada o no calificada. Que si no es calificada, se dará cuenta que no va a tener cabida en las empresas que necesitan mano de obra. ¿Por qué? Porque no cumple ciertos, vamos a decir, requisitos que son, valga la redundancia, requeridos, ¿no? Por el empleador. Bueno, se dará cuenta pues que le falta capacitación, ¿no? Se dará cuenta, pues, ¿no? Pero ahí viene el problema. Si yo no tengo vamos a decir, las entradas económicas para capacitarme, ¿no? ¿A dónde voy? Miré a una escuela pública, una institución pública. La pregunta es, en estos países como el Perú, Argentina, incluso Chile, tienen entidades públicas que aseguren la educación para que la persona que vaya al mercado laboral sea aceptado. Fíjese lo que pasó en Chile, cuando yo hablo de estos corredores, ¿no? Colegas míos chilenos que estuvieron también por la UBA, mi edad, ¿no? Me dice, mira, Jorge, yo todavía estoy pagando mi doctorado que hice. Son $150.000. Y mi hija va a querer hacer una maestría. $80.000. De las baratas, buenas baratas, ¿no? Todo en Santiago y en otras ciudades hay modernidad, pero todo cuesta. Nos han hablado de productividad, que la productividad hace mejorar el salario, pero cuesta. Cuesta tener esa productividad. Entonces, en Chile hubo este problema donde recordaremos cómo incendiaron el subte. Bueno, seguramente había gente infiltrada, no me quepa la menor duda. Pero eso es donde falla el capitalismo, ¿no? O sea, es un poco como yo voy al mercado laboral a ofrecerme, ¿no? No, porque también tú puedes elegir no, acá el sueldo es muy bajo, yo creo que valgo más, creo que puedo más, me voy acá. Y se forma pues el famoso desempleo, escuchen esta, desempleo del pleno empleo. Eso se llama desempleo, que en todos los países no comunistas existe. La tasa natural de desempleo es el desempleo friccional, cuando tú voluntariamente dices, no me conviene este trabajo, por X razones, o donde yo quiero ir, no me aceptan, que es un desempleo estructural. Bueno, eso es normal en todo el mundo, pero esa normalidad yo creo que cansa para muchas personas que dicen, yo quiero trabajar, pero me piden que sepa 1 más 1 es 2. Me voy al Estado, no me lo ofrece. Me voy a quedar. Interesante, ¿no? Entonces empieza ya la informalidad. Y se empieza a trastocar todo el tema, pues, ya con ideologías, ¿no? Que el neoliberalismo, el capitalismo, y hay una confusión que los jóvenes hoy en día no entienden, ¿ya? Entonces, el joven, pues, dice, bueno, yo soy cortoplacista, ¿no? Soy cortoplacista. Es complejo, créanme que es muy complejo. Bueno, efectivamente, lo que se puede rescatar de todas estas revueltas y cómo se fue perfeccionando, ¿no? El tema laboral,
el reconocimiento pues, de las jornadas de 8 horas, un salario mínimo estipulado, menos de eso ¿no? Vacaciones, eso es bueno. La figura de los sindicatos en Estados Unidos, está bien, entró la mafia ahí, pero sí ayudó a que la gente pudiera vivir mejor, ¿no? Por decirlo de una manera menos explotada. Bueno, acá está el tema, ¿no? Liberales, Adam Smith, hay que ubicarnos en el contexto histórico, ¿no? No se olviden de la parte moral, porque para él, pues, la gente debía pensar moralmente, ¿no? Y está, pues, Marx, ¿no? Con toda su dialéctica hegeliana, ¿no? Y sus observaciones, ¿no? De que el sistema capitalista era, pues, de lo más cruel, ¿no? Injusto. El tema está que cuando entran al poder personas, personas ya con esa idea de ser mesiánicos, que yo voy a salvar mi pueblo, cambian la constitución, se empiezan a perpetuar, ya eso es cualquier cosa. Y creo que los grandes pensadores, ¿no? En la política, como Alberto Borea, podrá definirlo mejor. O sea, hay personas que dicen, me aferro al poder porque yo soy el único que voy a salvar al pueblo. Bueno, esas personas, como Fujimori en su momento, me imagino, Chávez, luego está Maduro, o los Kirchner, ¿no? Porque la señora esta Kirchner es vicepresidenta, se salvó y va a postular a la presidencia. Seguro que sí, está preparando las bases, ¿no? Entonces, ¿qué son estas personas? ¿Usan la izquierda como pantalla? ¿O es que la izquierda le da cabida? Yo creo que son personas enfermas, ¿no? Que ellos tengan el control, por ejemplo, del Banco Central de Reserva para imprimir dinero, ¿no? Ellos asaltan otras instituciones para vistos, no ser castigados, ¿no? Ahí viene lo que se llama, y creo que un constitucionalista puede explicar mejor que yo, pero lo que se llama el asalto, ¿no? El secuestro del Estado por razones personales, ¿no? Y se perpetúa en el poder 5, 10, 15 años. Cambian la Constitución y encima son tan caraduras que dice, y según la Constitución, miren, y esa persona se perpetúa en el poder, ¿no? Ahora, de hecho, ya hay una correlación que he visto con la empresa privada, porque son sus enemigos, ¿no? Porque lo primero que ven estas personas, que el empresario privado, cuando amenazado y bajan sus beneficios, sus análisis, ¿no? Y no le conviene el sistema, el empresario de alguna manera busca recursos financieros con la banca. Y la banca, en realidad, es una amenaza para estos gobiernos. ¿Qué hacen estos gobiernos? Estatizan la banca. Recordarán ustedes ese hecho tan penoso, felizmente no avanzó más, cuando el gobierno 1 de Andalucía, al ver que sus amigos, ¿no? Empresarios, bueno, amigos por decirlo, simplemente dijeron, basta, él quiso estatizar. Entonces, mediando las instituciones como el BCR en esa época, se imprimía billetes porque no había autonomía del BCR, más la banca, a todo el camino. Gente, no sé qué pasó, pero no prosperó a más. Pero cuidado, yo sí creo que estamos a de que venga uno de estos fulanos a secuestrar al Estado, ¿no? Y empieza todo lo que se pueda. Si estas personas que están en el Congreso, la mayoría, tú le das
riendas, les aseguro que vienen controles de precios, estatizaciones, una situación muy, no digo peligrosa, muy lamentable. La pobreza aumentaría mucho más, la delincuencia sería la Venezuela, ¿no? En poco tiempo. Y eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, ¿no? Bien, lo que dije verbalmente está acá, ¿no? Lo que pasa es que ya leer esto pues me parece ya demasiado. Vamos a ver algunas estadísticas. Esto creo que sí vale la pena. ¿Ya? Cuando ustedes busquen información, ¿ya? Yo les puedo decir que información buena, ¿no? Información más buena, y no necesariamente tiene que ser del Fondo Monetario Internacional, Mundial, son buenas, pero esta de acá, esta fuente secundaria, ¿no? Donde te van a ranking de libertad económica, ¿no? Esta fuente es maravillosa, esta de acá. Si lo pueden leer. Don Jorge, dígame el número de lámina. Esta fuente de acá, sí. Para Perdón, yo la poder 45. Ya. Ya. La 45. Y le recuerdo también que tenemos que abreviar para poder entrar a la rueda de preguntas. Ya, termino. Perfecto. Rápidamente paso esto, ¿no? Miren, estas diapositivas lo que te dice es qué países están mejor económicamente, socialmente, voy a apagar esto, ¿no? Socialmente, y qué países están peores, ¿no? Y que se refleja en el estado de ánimo de las personas, se refleja en índice de desarrollo económico. Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Irlanda, Estonia, Reino Unido, Canadá, Emiratos Árabes. Son los 10 mejores libres. Y si tú ves el PBI per cápita, el índice de desarrollo humano, todo es muy bueno. Y los peores países donde hay represión, no hay libertad, no son menos libres. Pita, estoy terminando la conferencia. Ya. Son Ecuador, Surinam, Mozambique, Argelia, Bolivia, República del Congo, Cuba, Venezuela, Corea del Norte. Libertad de inversión. Mientras más libertad exista, más inversión. Esa es una regla de oro, ¿correcto? El crecimiento económico, ¿no? Para América Latina, desde el COVID, ya veíamos, por ejemplo, una Venezuela de menos 16%, una Nicaragua de menos 5%, una Argentina, está bien, ya había salido Macri, pero nunca lo dejaron gobernar, ¿no? Y menos 1,8%. Con el COVID esto va a ser más recesivo, pero países que Perú estaba proyectado 3,5, vamos a decrecer 12,8, ¿no? Pero ese por otra coyuntura, no por grado de libertad. Bien, hay mucho. Acá está el nombre, ya. Por favor, quiero que miren este nombre, ¿no? De esta fundación que ya tiene años, es lo mejor de lo mejor cuando quieres asociar países que son más grado de libertad, menos estatizaciones, menos intervenciones, y cómo está su PBI per cápita, su índice de desarrollo humano, ¿no? Su coeficiente de Gini, esta fundación. Es lo mejor que hay, superior al Banco Mundial, superior al Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Research.che, sí. esa. Sí, esta understand. ¿Sí? Ok.
espero que no sea el COVID. Bueno, ya. Sí. Bueno, y esto es tan valiosa, esta información que te dan, que es a tiempo real, y es todo, o sea, tú vas apretando botones y te va, por ejemplo, quieres ver qué pasa en el Congo, y salen, por ejemplo, todas estas mediciones, ¿no? Y es fantástico, y mientras más rojo sea, peor estás, ¿ya? Claro, ahorita no lo puedo hacer interactivo, pero si pueden, métanse, exploren, es muy bonito, muy ilustrativo, y llegas a una conclusión. Mientras el país tenga menos grado de libertad, con muchas regulaciones, con gobiernos obvio corruptos, ¿no? Que secuestran instituciones, ¿no? Tú vas a tener una situación muy calamitosa, ¿no? Para el bienestar de la sociedad en ese país. Bueno, ni comunismo ni capitalismo, sentido común. Estos son los Países Bajos, ¿no? Tienen un sistema que ya les había mencionado. Bueno, ¿cuáles son los países más capitalistas del mundo? La renta per cápita de esos países no bajan de 56.000 euros por persona al año. O sea, una familia que son papá, mamá y 2 hijos, ¿ah? Esa tiene más de 200.000 euros al año, ¿ok? De ingreso per cápita, ¿ya? Y nada, yo creo que después del genocidio, ¿no? De la URSS, ¿no? De Vietnam. Bueno, acá hay unas cifras, muertes y crímenes por el comunismo, estatismo, dictaduras, ¿no? China, 82 millones de muertos, la URSS, 21 millones de muertos, Corea del Norte, casi 5 millones, Vietnam, casi 4 millones. Bueno, en fin. Yo creo que da para más esta charla. Disculpen si de repente he saltado procesos, pero bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Y va para discutir mucho. Muchas gracias. Estoy a las órdenes para poder contestar las preguntas que deseen. Agradecemos bastante su ponencia, don Jorge. Y la pregunta viene desde Filomeno Canchari, que está aquí también con nosotros a través del Zoom. Y le hace llegar esto. Nos dice, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes en la economía social del mercado? Asimismo, en economías mixtas. Ya. Vamos por partes. Miren, yo no me atrevería a decir ventajas y desventajas, ¿ya? Lo que yo creo que si vamos a hablar de una economía social de mercado, es importantísimo que nos garanticen que el gobierno en turno, ya, el gobierno en turno no se entrometa, no castigue, no secuestre las instituciones. ¿Correcto? Si vemos, por ejemplo, algo neutral, yo creo que la economía social de mercado es la que podría parecerse, pero con condiciones diferentes a los países nórdicos. ¿Ya? Claro, porque recoge lo mejor de lo que sería el aspecto social con el mercado. Pero para eso las instituciones tienen que ser transparentes, tienen que no ser secuestradas, ¿no? Ahora, la otra me dijo economía, porque contesté la economía social de mercado. La otra, ¿cuál fue la otra pregunta? Las economías mixtas. Mira, las economías mixtas, en realidad, se debería trabajar de una forma como que ya el Estado, después de haber pasado, ojo, haber pasado varios consensos de aprobación entre diferentes partidos, agrupaciones, y que tiene que dar cabida al comunismo, si hay un partido comunista, bueno, decir, ok, nos sentamos, vamos a planificar qué queremos de aquí a 20 años. No importa que si en el camino viene un partido que se llame liberal o se llame demócrata de centro o partido socialista del mariateísmo, pero se respeta, porque se ha elaborado un plan. Entonces, la economía mixta es el plan quinquenal
por decirlo así, obviamente por un proceso de filtro, de haber votado y decir, señores, mayoría gana, y ya, listo. Entonces, están las reglas del mercado, pero un mercado que no sea abusivo, un mercado que de alguna manera tengas el Estado de Derecho que castigue, no que te controle, señor, usted se ha excedido de los decibeles, no, señor, usted tiene que pagar. Acá no hay impunidad, señor, el juez no es corrupto acá por si acaso, usted ha cometido dolo, va preso. Y así debería funcionar, ¿no? Así debería funcionar. Entonces, no podría yo decir que es mejor, sí que la actitud de las personas sean las mejores, ¿no? Claro, comprendemos, don Jorge. Ahora tenemos más intervenciones a través del Facebook. De hecho, desde la colocación del flyer ya tenía ya muchas intervenciones y muchas preguntas. Manuel Esteban Cabanillas nos dice, ¿por qué no analizan los 30 años de neoliberalismo en el Perú y la corrupción pública privada? Es básicamente una suerte de una realización de análisis. Sí, Nos claro, preguntan también, claro. el centro siempre ha sido el refugio de los extremos. Mel Rima nos menciona ello. Luego, Ciudad Dorada Films SRL nos dice, si no hubiese sido por los estados en el mundo, la pandemia hubiera arrasado con casi todas las naciones. Estados nacionales rescatan a empresas privadas con billones de dólares. Es hora que los estados tengan más presencia en la economía mundial ante el fracaso del neoliberalismo mundial. ¿Qué opinión le merece entre estas tres intervenciones? Bueno, hay que ser demócratas y hay que aceptar, ¿no? Hay que aceptar las inquietudes, ¿no? Las dudas y las preguntas. Lo que pasa es que quiero ser muy respetuoso, muy respetuoso. Mientras las personas menos saben, menos han leído, de repente como que se vuelven muy dogmáticos, este teléfono, espérese, muy dogmáticos, ¿no? Y repiten lo que es fácil recordar, ¿ya? Entonces, claro, el señor que dice, y por favor, no lo estoy tildando de persona ignorante y nada por el estilo, no, sino que, bueno, él dice, ¿no? Sí, pues, que hay de esos 30 años del neoliberalismo, el daño que hizo. Pero yo le respondería, señor, no es el neoliberalismo o el liberalismo o el comunismo, son las personas, ¿no? Porque, a ver, cuando uno, con todo respeto lo digo, yo quiero que me acepten mi forma de pensar y que no sea un insulto para nadie, cuando en las últimas elecciones votamos por un presidente, un candidato, que bueno, pues sabíamos que es muy inclinado a la empresa privada, se formó como un lobista, ¿no? Y que bueno, pero claro, se desmascara en el proceso, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, ¿yo le voy a echar la culpa al modelo liberal por la actitud de esta persona y de su entorno? ¿Su apetito por seguir acumulando dinero? ¿Se acuerda cuando yo hablé de esos corredores? Esos corredores que, por ejemplo, mire, en este momento lamentamos mucho cómo se han originado las fusiones de las farmacias, ¿ya? Y las fusiones de la compañía cervecera. La Constitución, yo no soy experto, pero digamos que no estaría claro, ¿no? Hecha la ley, hecha la trampa, me imagino, y se aprovecharon de una coyuntura donde hay un poder de concentración de oligopolios que según coeficiente de Lerner y qué sé yo, ya pueden discriminar precios como le da la gana. Ese grupo de Belcorp, ¿no? Con las farmacias. Entonces, yo pregunto, ¿quién tiene la culpa acá? Yo te voy a responder. El momento en que los congresistas permitieron que ya se iba a dar esa trampa. Y si hubiéramos tenido gente proba, honesta, que no guarda silencios, porque no me extraña que ha habido tal vez, ¿no? Un arreglo, un acuerdo entre gallos y medianoche, ¿no? Yo pienso que no se hubiera permitido esas fusiones. ¿Correcto?
Entonces yo no le puedo echar la culpa al modelo. Acá el tema es la persona y nuestros gobernantes y nuestros congresistas, ¿no? De hecho, porque no se debió permitir esto. Entonces, ¿por qué le tengo que echar la culpa al neoliberalismo? ¿Por qué? ¿No? Y yo pienso que mucha gente siempre va a repetir lo que es fácil recordar, lo que es inmediatamente fácil de criticar, porque claro, la gente no lee, pues, no tiene ese análisis, sé que el neoliberalismo, ¿y por qué? Yo creo que hemos sido asaltados por gente que se ha refugiado en la derecha o en la izquierda usando el poder político, económico para enriquecerse. Eso es lo que yo creo. Efectivamente, don Jorge, ya lo menciona en su libro Darren Acemoglu y James R. Robinson, menciona por qué fracasan los países, donde él nos comenta acerca de las instituciones, que las instituciones son las que brindan esa sostenibilidad a través de los estados. En ese sentido, nos pregunta Crisanto Jesús Aguilar, ¿cómo explicar la informalidad en el Perú y su repercusión en el empleo decente? Que es una pregunta hermosa. Tan hermosa que mira, no van a ver, yo le puedo asegurar, vamos a poner a los mejores economistas que hay en el Perú, brillantes economistas, bien leídos, gente ya mayor, ¿no? Que ya tiene pues historia incluso, ¿no? Y tiene un sitio digamos, en la opinión, ¿no? En la opinión popular, ¿no? Ya tiene un lugar, un prestigio. Yo les aseguro que no se ponían de acuerdo el por qué. En primer lugar, quiero decirles a todos que el desempleo cero no existe, siempre va a haber desempleo, ¿ya? La tasa natural de desempleo, por lo que expliqué, friccional y estructural. Sí, exacto. Y segundo, que... Solo se reduce. Así es, solo se reduce, pero es como que va mutando, ¿no? Se reduce, pero mañana aumenta, o sea, ¿no? Ya, entonces, y si eso le sumamos a los gobiernos que asaltan el Estado porque creen que sus promesas, sus ideales, ¿no? Y encima mienten. Me voy a apagar esto. Ya. Encima mienten. Hacemos una recomendación o de repente póngale en vibrador. Sí. Sí. Gracias. El tema pasa que estos teléfonos se me están, o sea, ya está viejo y no me funciona bien. Entonces tengo que apagarlo mejor. Tengo que apagarlo. Tengo que cambiar el equipo. No se preocupe, al contrario, agradecemos su permanencia aquí todavía en la transmisión. Entonces, ¿qué pasa? El tema de desempleo en el Perú no es problemático, es el subempleo. Pero ese subempleo que existe acá es de tipo informal. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que en el Perú se quedan sin empleo, ya por temas estructurales, no de friccional, y por temas cíclicos, ¿no? Esa persona, desgraciadamente, no se va a emplear porque no hay forma de emplearlo, porque no hay producción. El PBI del Perú crece a tasas pequeñas. Hasta antes del COVID estábamos creciendo entre 2,8 y 3. Según estudios de Grade, para que el Perú pueda tener más o menos 1 millón de empleos formales, ¿no? La tasa de crecimiento de cada año tendría que ser no menos de 5,6. Entonces, ¿tú qué vas a hacer si tu crecimiento económico, ¿no?, es entre 2,8, 3? ¿Correcto? Entonces, no puedes emplear. La fuerza laboral, la PEA, está compuesta por personas de 14 años para arriba. No voy a dar detalles porque es larguísimo, pero esta PEA se incorporan, escuchen esta estadística, al año se incorporan cerca de 280,000 personas que quieren trabajar y que son entre los 22 y 26 años.
No hay capacidad. O sea, la economía del Perú es pequeña. Entonces, ¿cómo hacemos para que...? Entonces, la gente dice, yo no voy a esperar a morirme de hambre. No quiero ser ladrón, no quiero ser contrabandista, entonces voy a generar un autoempleo o me voy a emplear de manera informal. Que ha sido una válvula de escape, sí, pero no nos tenemos que poner orgullosos de ello, porque justamente por el COVID, por haber tanta informalidad, no se pudo conocer bien los padrones, o sea, fue un desastre. Solamente se permite en el Perú algo como lo que vemos acá, ¿no? Porque no existe fondo común de desempleo, no da la caja. Entonces la gente dice, yo me autoempleo, como dé lugar, sobrevivo. Yo creo que es meritorio, paradójicamente es meritorio, porque no están esperando que el Estado les dé plata. Ojo, para los analistas políticos, ¿no? Alberto, ¿no? La democracia de centro. Tenemos quizás una fortaleza. Si tú te pones a pensar, Alberto, que la gente que es informal en el Perú le gusta el trabajo, yo creo que no es que le guste mucho, pero no le queda otra. Y los que son informales como empresarios, sí le gusta el trabajo. Y no le gustaría estar en un país gobernado por comunistas o estatistas. Así que hay un potencial, ¿no?, muy grande en toda esta informalidad, que habría pues que buscar un mecanismo para que sean menos informales, ¿no? Y claro, yo pienso que si hay menos regulación, ¿no?, el que es informal podría ser semiformal. Ya, aló. Ya. Escúchame. Sí, sí. Por favor, estoy en una conferencia, ya también nos están haciendo Su asistencia y su permanencia a través de la transmisión. Más bien extendemos, los invitábamos a que cada uno de ustedes hagan sus preguntas, tal vez el señor Oscar Zarango, Crisanto Jesús, el señor Jorge Cueva, que estuvieron aquí con nosotros desde temprano, tal vez bueno, al inicio tuvieron preguntas. Adelante. sí, discúlpeme. Lo que pasa, hay una pequeña crisis, la familia ya está solucionado y no lo entienden, porque, claro, no le di detalle en qué estoy, ¿no? Pero ya está, ya lo han entendido. Y les he dicho que por favor me esperen, pues, media hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que hay que saber canalizar a a esta fuerza laboral que lastimosamente no están, pues, formal, porque las empresas en el Perú, y este es otro dato importante, de la estructura empresarial que tú vas a ver, ojo, cuidado con esto, el 77, dice por ahí 78 también por ciento, son empresas medianas, pequeñas, de corte informal. Informal, o sea, imagínense esto, pues, ¿no? Imagínense esto. Entonces, esas empresas no te van a dar la categoría de vacaciones, no te van a dar la categoría de seguridad social, no te va a dar la categoría de gratificaciones, no te la van a dar. ¿Qué podemos hacer con esta gran masa, ¿no?, de fuerza laboral? Es un gran reto para cualquier economista, cualquier grupo político, gobierno en turno. Yo pienso que los que han entrado se han puesto una venda en los ojos, porque arreglar eso es un mecanismo muy complejo. El mercado laboral, por favor, no es el mercado de papayas, no es el mercado de zapatos, son seres humanos, ¿no? Son seres humanos. Pienso que el Perú tiene que abrirse más, tiene que buscar la forma de producir internamente para exportar, buscar... Bueno, va a ser difícil, va a ser difícil. Por eso es un tema, yo te dije, es un tema que podemos poner a los mejores economistas que hay en el Perú y de primera, y no se van a poner de acuerdo. No se van a poner de acuerdo. Muy sensible además, muy sensible, ¿no? Mucho se puede explicar, teorías, ¿no? Pero no va a ser fácil solucionarlo, para nada. Claro, don Jorge. En ese caso tenemos dos preguntas más que vienen desde Arequipa. La primera, que nos menciona el rol subsidiario, que es el espíritu de la economía social de mercado,
cree usted se ha visto concretado en algunos sectores de economía en el país? Explíquelo, por favor. Bueno, mira, voy a responder de esta forma. Jorge Cueva, desde Arequipa. Jorge, tocayo, te voy a responder esto, Jorge. ¿Tú te has puesto a pensar qué se ha hecho con el dinero del canon? Jorge, ¿te has puesto a pensar cuando se hablan de las regalías, ¿no? Y con ese dinero, bueno, el Estado hace una fórmula, a ver qué municipalidad, qué departamento, qué provincia le vamos a dar el canon para hacer las obras de infraestructura, qué sé yo. Bueno, no digo que eso es subsidio, no, pero si tenemos ahí el canon y no se ha aprovechado de la forma que se debió hacer, ¿no? ¿Qué te hace pensar si un Estado hace el rol, ¿no? de generar dineros, ¿no? Que podría incrementar el déficit fiscal, de hecho, ¿no? Para hacer transferencias. Transferencias son subsidios, ¿no? Las transferencias. Es lo que se está haciendo ahorita con el plan de emergencia, el Reactiva Perú, que se va a hacer una sola vez y el déficit fiscal se va a disparar como 8% el PBI. Si no tenemos una forma, digamos, elegante, precisa, honesta de recaudar fondos, va a ser difícil hacer transferencias. Pero también puede ser que el Estado sea secuestrado por un gobierno que no le interesa eso, dice, no importa, vivamos con permanente déficit fiscal, que dicho sea de paso, es así, pero en vez del 2 o 3% del PBI, sea pues del 12%. Bueno, es un estilo de vida, pero van a tener que secuestrar al BCR para imprimir, ¿no? Entonces, es complejo. Sí, deben haber, me imagino, ciertas políticas bien direccionadas, consensuadas, donde se podría, de alguna manera, en qué provincia se podría otorgar subsidios, ¿no? Un poco como mirando el mapa del Perú y diciendo, ya pues, vamos a otorgar subsidios aquí, ¿no? Porque tenemos este plan. Y así pasen 10 años, el plan se cumple. Puede ser. Pero es un tema, yo creo, de expertos en políticas fiscales, ¿no? Me parece que la actual ministra de Economía, la señorita Alba, conoce mucho ese tema. No creo, honestamente, que los próximos gobiernos tengan no la inteligencia, no quiero decir, sino la efectividad, la rapidez de poder hacer una política tipo subsidios. No creo, no por incapacidad, sino la rapidez, ¿no? No la vamos a ver, salvo que querramos vivir en un país con mucha inflación, salvo, ¿no? Que son estilos, ¿no? Son estilos. Tenemos otra pregunta también que nos llega desde Breña y nos menciona el señor Crisanto Jesús Aguilar. Nos dice, ¿podría explicar el concepto y la repercusión de la globalización y el consenso de Washington? Ya, totalmente de acuerdo. Ya he escuchado voces, hemos leído últimamente, usted también debe haber leído, de que ya el tema original, como se aceptó la globalización, ya no va más, ¿no? Incluso se está acartonando un concepto, sabes que no he olvidado el nombre, bueno, se está acartonando, acuñando un concepto, no me acuerdo, perdóneme, es un concepto que se está acuñando que ya no se va a llamar globalización, ¿no? Son personas... Localización, tal vez sí, se refiere a la localización. Sí, gracias, claro, muchísimas gracias. Sí. Entonces, ya están cuestionando que la globalización no ha sido bien entendida, han habido sesgos, han habido esos corredores que permiten pues que justamente, ¿no?, se concentre el capital para unos y para otros no han habido acuerdos que estaban diseñados para el bienestar social, ¿no? Más bien han habido trampas. Mira, yo me pregunto, ¿no?
¿por qué el Reino Unido dice, yo acepto, es un ejemplo, ¿no? Llévalo a una escala mayor, ¿no? El Reino Unido dice, bueno, voy a estar en la zona del euro, ya, pero eso sí, no te metas con mis pounds, ¿no? Yo estoy, pero mi moneda, ¿no? Mi moneda es los pounds, ¿no? La libra esterlina. No te metas con eso. Yo no sé si el Reino Unido ganó, perdió, pero desesperados por salir, ¿no? Desesperados por salir de la zona del euro. Primero masivamente, después baja la fiebre, pero al final ya. ¿Por qué? Porque dicen que al final cada uno quiere ser autónomo y cada uno tiene su forma de cómo salvaguardar o cómo hacer las correcciones en los desequilibrios macroeconómicos. Si el Reino Unido quisiera, por ejemplo, mejorar sus exportaciones, ¿ya? Escúchenme esto, y a pesar que la productividad mejoró, pero igual no es suficiente, el mecanismo inmediato es devaluar su moneda, ¿ya? Si ellos estuvieran con el euro, no lo podrían hacer, porque tendrían que aceptar, pues, todos los demás países, ¿no? Entonces, el Reino Unido dice, no, pues, si me vas a poner peros, yo mejor me retiro, ¿no? Y empieza a haber también corrientes nacionalistas, quizás con menor fiebre, con menor temperatura, pero las hay. Ya no quieren saber nada. Y después empiezan a haber regionalistas, ¿correcto? Separatistas. Imagínate la Cataluña, ¿no? ¿Qué pasa si la Cataluña al final dice, mira, me van a disculpar, pero no me interesa esto, ¿no? Y por ahí hablan también de Italia, que acuérdense que Italia, antes de Garibaldi, eran regiones autónomas, ¿no? Cada una hablaba su dialecto. Y fue Garibaldi que las unifica y hablan el italiano, por si acaso, es el florentino, ¿eh? Ese italiano que se escucha y se habla, es de Florencia, ¿no? Bueno, y tuvieron que... Entonces, al final, la gente dice, mira, yo he sido feliz en mi terruño, comercializamos lo que necesitábamos, no habían presiones de tiempos, no había mucho sufrimiento para vivir. ¿Sabes qué? Regresemos como éramos, ¿no? Muchos años atrás. Hay ese sentimiento, ese clamor, ¿no? Es un clamor popular. Y ojo, los franceses están muy heridos, muy heridos, los que tienen sus tierras de cultivo de vid, ¿no? Cuando la globalización permite que entren capitales chinos con tecnología, pues, de avanzada, de gran escala, ¿no? Y miren lo que ha pasado con los vinos en Francia. Eso es muy doloroso para ellos, ¿ah? ¿No? Es toda también una cuestión psicológica, cultural, ¿no? ¿No? Más bien, don Jorge, ya quedamos en esa línea europea, si se quiere. Sheila Bartra de Chorrillos también nos tiene una duda. Para finalizar, una chiquitita también, porque ya tenemos que darle corte. Nos dice, la duda que le queda es que si en España el ingreso anual promedio familiar es de 200.000 euros, ¿por qué se han estado presentando despidos y el retorno de nuestros compatriotas al no poder contar con un puesto laboral? Esto se ha estado presentando mucho antes de la pandemia y no han informado de crisis económica. Bueno, ¿Qué piensa usted? No, cuidado, mi querido amigo, que antes de la crisis COVID, pandemia, Europa fue golpeada también en el año 2007, 2008, 2009, ¿ah? La crisis financiera mundial, y no se recuperó Europa. Y en España, personalmente, España, claro, se dio un fenómeno que empezaron a endeudarse muchas familias para tener la segunda vivienda, no la primera. La primera, tú la pagas con tu sueldo en 30 años, ¿no? Pero la segunda no era necesaria, pero la toman como una inversión, porque los bancos decían, oye, te doy dinero, y el otro, no, yo te doy a tasa mejor. ¿Qué hizo la gente? Mucha gente se metió en la construcción. Estas construcciones cometieron un exceso terrible, ¿no?
Bueno, hay un tema pues de que no puedes pagar esas hipotecas, los bancos se quedan como prenda con las hipotecas y las rematan. Fue un desastre. Bueno, mucha gente no se pudo recuperar en España. Entonces, España nunca tuvo problemas con peruanos, con ecuatorianos, créanme. La primera vez que llego a España, que fue en el 2003, no me acuerdo, ¿no? Todo era ecuatoriano. Los que tenían los locutorios, ¿no? Bueno, era Madrid, fui a Madrid, no fui a otra parte. Y no había problema. Es más, España tenía convenios con países latinoamericanos, por el tema de visado, y había mano de obra para peruanos, ecuatorianos, argentinos. Viene esta crisis financiera, 2007-2008, y se termina la historia, y no se recuperaron. No se recuperaron. Por eso que ya no era tampoco un mercado laboral para un peruano irse a Madrid, o a Sevilla, o a Barcelona. No, ya no te daba la seguridad de quedarte ahí. No. Y entra a tallar pues el tema del desempleo estructural. Si tú no estás preparado para lo que yo quiero, lo lamento mucho, no te voy a contratar y no te voy a pagar. Efectivamente, son niveles y realidades distintas, don Jorge. Agradecemos bastante, de verdad, su cátedra, básicamente, su intervención, y le damos el pase rápidamente a nuestro frater Carlos Alberto Irigoyen. Adelante, Carlos Alberto. Muchas gracias, Alfredo, por todo tu apoyo técnico que demuestra que muy difícilmente pues vamos a cambiar la laptop y el celular por el papiro y el cáñamo, la tableta de arcilla. No vamos a cambiar tampoco el celular por palomas mensajeras. No, eso es imposible, ni por el tam-tam. Entonces, la nostalgia de qué lindo sonaban los tambores en medio de la selva y escuchábamos los mensajes, no vale en esta época, porque el tam-tam está bien para un radio pequeño, ¿no? Pero cuando tú quieres transmitir, retransmitir como estamos haciendo en estos momentos con distintos puntos del país, los chasquis no nos van a ayudar. Nos van a ayudar los chasquis, sí, para un esfuerzo inmediato, corto, para una emergencia también. Pero la presentación de Jorge Medicina Di Paolo en esta tarde tiene pues un gran mérito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, porque en medio de toda la situación familiar has hecho un tiempo para acompañarnos y nosotros lo apreciamos y agradecemos lo mismo que a todos nuestros participantes y por supuesto a nuestro presidente, al doctor Alberto Borrego Odría, a quien le dejamos en el uso de la palabra para que va a cierre finalizar. esta reunión. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero, en nombre de la Unidad Democrática de Centro Giorgio, agradecerte por haberte dado este tiempo para compartirlo con nosotros. Todo, digamos, somos conscientes que tú no abrazas, por cierto, el pensamiento estatista, como ha quedado claro de tu intervención, y además de los problemas que eventualmente el estatismo trae para el desarrollo de los países, que además está, digamos, explicado en los gráficos que has tenido a bien mostrarnos para que podamos nosotros no solamente escuchar, sino certificar que eso es así. O sea, digamos, un político al que yo le tengo mucho cariño y con quien me formé, que se llama, o que se llamó Víctor Raúl Aya de la Torre, decía una frase que la repetía permanentemente cuando le hablaban precisamente del tema comunista, y yo he hablado con Aya prácticamente desde 1970 hasta 1980, digamos unas 5 veces por semana aproximadamente, digamos hasta el momento de su muerte, hasta 1979, un poco antes, que ya cayó enfermo al punto que ya no podíamos verlo seguido. Y él siempre decía, la revolución consiste en ponerle zapatos a los niños descalzos. En eso consiste la revolución, es decir, en darle educación, en darle salud, en darle
facilidades materiales, condiciones de vida digna a los seres humanos. Y el comunismo, como tú muy bien lo has señalado, lo que trajo desde el momento en que se instaló a partir de estas nomenclaturas fue esclavismo real, digamos, clausura de cualquier pluralismo y destrucción de los países, al punto tal que, como tú señalaste, en la época de Stalin murieron más de 41 millones de rusos y soviéticos en general, igual en la época de Mao. En China hubo más de 20 y tantos millones que fueron, digamos, eliminados directamente por la revolución cultural y eventualmente los tipos de políticas que él hacía. Y lo mismo en Camboya, por ejemplo, cuando llegó el Khmer Rojo, ¿verdad? O sea que, digamos, nosotros los socialcristianos o las personas de centro estamos claros en que, como señaló Alfredo Alvisuri, que es el secretario nacional de Juventudes de la Unidad Democrática de Centro, y que además es economista, nosotros nos mantenemos en una línea equidistante, tratando efectivamente de coger lo mejor de ambos lados, como tú también lo dijiste en el curso de tu conferencia. Quiero decirles a todos quienes nos han acompañado desde temprano y que lo han continuado haciendo en el Facebook Live y en el Zoom, que estamos muy contentos con su presencia, estamos muy contentos porque hacemos un partido que es docencia y que muchos hoy día están copiando. Es decir, todo esto que comenzamos hace 3 o 4 meses, hoy es copiado por varios que ya se declararon candidatos a la presidencia y otros que inclusive ya se han hecho spots de 20 minutos acerca de lo maravillosa que ha sido su vida, digamos, a lo largo de su existencia, ¿no es verdad? Y lo cual me parece muy bien porque hace digamos, sirve vamos a decir, de incentivo a que otros peruanos eventualmente puedan actuar con tanto bien como seguramente señala esos programas que ellos han realizado, ¿no es verdad? Quiero recordarles a todos los que nos siguen en Facebook Live y en el Zoom que si quieren participar en la realización de un partido político serio, con formación, con crecimiento, digamos, con estudio, nos escriban a quierohacerpolitica@gmail.com. quierohacerpolitica@gmail.com. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque prácticamente vemos el país además deshecho por esta pandemia y eventualmente paralizado por la falta de reacción. Ojalá el cambio de gabinete nos ayude a avanzar por lo menos en alguna determinación y que les vaya bien. Lo mejor que le podemos desear a Pedro Cateriano y a todos los que hoy día han asumido las carteras ministeriales es que les vaya bien, porque yéndoles bien a ellos nos va a ir bien a todos. Por supuesto, eso no implica que no se vaya a hacer crítica ni tampoco que se tenga que aceptar a pie juntillas lo que ellos señalan, pero sí que tengamos un espíritu positivo y no un espíritu ni de envidia ni tampoco hacer una política de palo encebado. Es decir, cuanto más sube la persona, nosotros en vez de empujarlo para que llegue a la cima, tratamos de ver cómo le jalamos los pantalones para que vuelva efectivamente a la tierra. Eso es lo que lamentablemente ha pasado en el país y lo que naturalmente pretende la Unidad Democrática de Centro no se instale en el Perú. Y por lo mismo quiero anunciarles que el 22, el próximo 22 o sea, el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a contar con la presencia del profesor y político chileno
Tomás Jocelyn Holt. Tomás Jocelyn Holt es un social cristiano y es un, digamos, conocedor a fondo de la economía social de mercado, uno de los buenos conocedores de la economía social de mercado. Ha sido candidato a la presidencia de su país y ha sido diputado nacional en Chile, y en consecuencia, después de la presentación de Jorge y de Oscar Anderson, perdón, y de Carlos Anderson la semana pasada, con Tomás terminamos este ciclo y el día miércoles 29 vamos a hacer posiblemente un balance de lo que seguramente, bueno, algo tiene que decir, nos dirá don Martín Vizcarra el 28 de julio en el discurso que dé desde el Congreso. Quiero decirle a ustedes, efectivamente, que los que quieran ver, digamos, nosotros escribimos a través de algunos medios. El Facebook mío, Alberto Borea, pueden entrar a Alberto Borea y van a ver normalmente o intervenciones o escritos, y pónganle un like o un me gusta si efectivamente les gusta, o si efectivamente, pues efectivamente les agradó el artículo, o que nos escriban al Facebook albertoboreodria@gmail.com, y nosotros contestamos siempre todas las inquietudes. Y si quisieran ayudarnos de verdad a construir la política en el país, como la dijo Jorge Medicina, es decir, con responsabilidad y con cariño por la nación, y para no estar echándole, digamos, solamente la culpa a modelos, sino sencillamente sentarnos sobre personas, pues escríbanos y participen con nosotros, que al final de cuentas las cosas cambian cuando nosotros hacemos cosas diferentes. Como hemos dicho en alguna otra oportunidad, Einstein dijo con toda claridad: no pretendas que las cosas sean distintas si tú sigues haciendo lo mismo que hacías hasta el día de ayer. O sea, y si hemos hasta hoy día tenido una actitud pasiva frente a la actividad pública, pues hoy día es el momento de cambiar. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por haber participado, y nos vemos, Dios mediante, y les ruego que se lo participen a sus amigos, que nos ayuden, y yo le voy a pedir en especial a Anita Venegas, que está acá, que le vamos a encargar con Carlos Alberto una tarea muy especial, que multipliquen este mensaje en sus amigos y en sus cadenas, para que efectivamente podamos seguir avanzando y darle por lo menos una alternativa al Perú. Que escoja esa alternativa o que no la escoja, ya será cuestión de lo que decían, pero de todas maneras preparémonos nosotros para hacer las cosas en serio. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y que el próximo miércoles nos veamos con Tomás Jocelyn Holt. Y para quienes quieran, el día viernes vamos a estar escuchando Arequipa, y ahí está Jorge Cueva, que ya está preparando la exposición, sí, efectivamente, donde estamos escuchando las propuestas de todas las regiones y de todos los departamentos acerca de lo que quisieran que estuviera en una carta magna, o que estuviera en una constitución, o cómo quisieran cambiarla, si es que quisieran cambiar. Y eso lo hacemos todas las semanas, y a partir de agosto estaremos no solamente 2 veces por semana en el país, sino además una vez por semana en cada grupo de Lima. Yo invito a todas las regiones a que escuchen el programa de Arequipa el próximo viernes, o sea, pasado mañana, a las 6 de la tarde, a los trujillanos, a los cajamarquinos, a los huancavelicanos, porque por ahí le he visto a nuestro amigo Carlos Arana, en fin, a todos ustedes. Muchas gracias, no la voy a hacer más larga, y solamente quiero
agradecerle a Jorge, a Giorgio, y decirle, por cierto, que la próxima vez puede poner el teléfono en su cuarto y entonces no Sí. tenemos que sufrir las interrupciones. Muchas gracias a todos, gracias a todos ustedes, a Héctor, en fin, y por cierto, como siempre, a Carlos Alberto, nuestro maestro de ceremonias y secretario nacional de Relaciones Públicas. Gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Jorge Jorge. Medicina. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Muchas Saludos gracias. para Gloria Castillo Valverde, que nos habla Gracias, desde Alfredo. Cusco. Muchas gracias. Mira, muy bien. A Gracias, Franz muy también, buenas ya noches. está por ahí. Chao. Sí, Chao, chao. muy buenas noches a Gracias. todos. Bye, bye. Ya. Gracias.